Eh, Mil gracias por acompañarnos. Esto era un ejercicio que estaba pendiente, que queríamos hacer en el encuentro, pero no lo pudimos hacer, y era contar con Tomás. Hoy tuve clase de cómo se dice su apellido, entonces voy a tratar Thomas Walshberger, de TNC. Él nos va a hablar un poco sobre el fuego y vamos a llegar al fuego a través de la historia y vamos a hablar un poco también del manejo que se le da al fuego en las diferentes regiones y cómo es, eh, nos toca de una u otra manera. La idea de esta charla es, primero, familiarizarnos con los términos de ecología del fuego, de manejo del fuego, la historia del fuego, eh, y también prepararnos para lo que está pasando y para lo que viene en términos de incendios forestales. Entonces, muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias Tomás por tu tiempo y a Diana Ardila por su gestión, como siempre, tan pendientes y tan dispuestos con las reservas naturales del Meta. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, señor, si quieren apagar todos ya Sí, su correcto. cámara, ya, sí, ya vemos tu pantalla. Voy a poner mis abuelos para ver si ya vamos el Voy a tiempo. silenciar a todo el mundo menos a Tomás. Paola, disculpa, es que estoy viendo que en chats de reservas, tanto Juan José Castro como Marta Morales tienen problemas para ingresar. Eh, O sea, ¿hay un pero, vínculo, cosa para compartirles? ellos tienen el link. Tomás, ¿tú puedes hablar? Lo puedes, Voy a compartir más. te agradezco. Tomás, ¿puedes desactivar tu micrófono o activarlo? Ah, qué pena, sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Ya estamos listos para oírte cuando quieras. Ok. Bueno, esta charla, pues creo que ya Paula lo dijo, cuál es un poco el objetivo, ¿no? Es hablar un poco sobre la importancia del fuego, el manejo del fuego, ¿no? Más que todo en casi que todas las reservas que hacen parte, ¿no? El núcleo del Meta, pues también son ganaderos, entonces un poco también es ver cómo finalmente logramos ese balance entre manejo del fuego, entre intensidad del pastoreo, digamos que creo, y cómo podemos ir como de pronto avanzando como en algunos criterios de qué sería como una ganadería regenerativa, ¿no? Sí, señora. Se te cerró el micrófono, Tomás. Bueno, entonces un poco por como para reconstruir también un poco por qué tenemos una diversidad tan alta en la Orinoquía. También es interesante un poco conocer como toda la historia, digamos, de los últimos, de pronto, 30 millones de años que ha pasado. Si ustedes ven la imagen arriba, ¿no? La que es B, ven que hace 30 millones de años finalmente el río Orinoco pues era el río más
grande de todo Sudamérica, ¿no? Porque todavía no se habían levantado los Andes, había un mar interno también, y entonces finalmente el río Amazonas casi que ni existía. Si nos vamos ya a los 23 millones de años, finalmente sí ya se empieza a elevar la cordillera de los Andes y se va formando también la cordillera de Mérida, ¿no? Entonces finalmente se forma un mar interno, ¿no? Digamos un lago medio salobre, medio dulce, que finalmente también terminó aislando, digamos, zonas como la Orinoquía, ¿no? Y terminó siendo aislada de pronto más de las sabanas hacia el sur y de otros ecosistemas. Y finalmente ya así vamos cuando ya se termina de levantar la cordillera de los Andes, ya pues finalmente vemos lo que queda hoy en día, ¿no? Que tenemos el escudo de Guyana, que son como todos esos afloramientos rocosos que pues que se ven tanto también en los llanos, al sur, más que todo en la parte sureña, el escudo de Brasil, que son esas rocas más antiguas, ¿no? Que tienen más de 600 millones de años, la cordillera de los Andes un poco menos, ¿no? Solo 30 millones de años, pero finalmente todos estos factores hacen que finalmente si hay barreras, ¿no? Para que se puedan mover las especies, si hay inundación, si hay depósitos, finalmente eso ayuda a todo a que finalmente haya mayor biodiversidad. Y también ha habido a lo largo de la historia, pues más reciente, digamos, la última glaciación, quiere decir cuando se congelaron, digamos, todo el hemisferio norte y el hemisferio sur, pues finalmente al congelarse tantas aguas superficiales, digamos, hubo mucho menos agua circulando por la atmósfera y eso hizo que bajaran los niveles del mar y finalmente buena parte, digamos, de lo que son las sabanas durante este pleno glaciar se expanden, ¿no? Digamos, la sabana le termina ganando al bosque y y como saben ustedes, en las sabanas nuestras, en las sabanas, en la parte tanto en Colombia como en Venezuela, finalmente también hay muchas dunas, ¿no? Lo que llaman las sabanas eólicas, ¿no? Donde finalmente uno ve que son depósitos de arena que finalmente hacen crecer un tipo de arena, digamos, de sabana muy diferente. Entonces siempre existen estos siglos también. Ahorita estamos en un interglaciar, quiere decir que hay muchísimo más humedad. Entonces también finalmente después vamos a entender un poco qué pasa, ¿no? En este momento realmente como es un clima mucho más húmedo, finalmente también favorece muchísimo más la expansión de los bosques y por eso es que si uno no quema, finalmente se va enrastrojando también la sabana. Estos son como, ¿no? La distribución de las sabanas en Sudamérica. Vemos, ¿no? Las que son verdecitas son como las sabanas del Orinocense, ¿no? Comparado, pues obviamente si vemos el Cerrado, ¿no? Pues creo que es como el doble de Colombia, ¿no? Está también el Chaco, que finalmente es una sabana mucho más seca. El Cerrado es una sabana mucho más arbustiva que las nuestras. Bueno, simplemente para mostrar que también tenemos otros tipos de sabana y finalmente la nuestra pues es sui generis, digamos, comparado ya con las otras sabanas, compartimos, digamos, por ejemplo, el manejo del fuego, se quema tanto en el Cerrado, en el Chaco, digamos, el fuego es un factor importante, el Pantanal, ¿no? Que queda por acá, pues finalmente es más un humedal grande, pero finalmente también ha estado expuesto ya por cambio climático y unas quemas terribles también. Entonces, simplemente como para mostrar como que sí es un bioma bastante dominante también en Sudamérica, ¿no? Y este simplemente como para introducirlo muy rápidamente, siempre uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay muchos mamíferos o herbívoros en las sabanas, digamos, aquí de la Orinoquía y en general? Digamos, no tenemos grandes mamíferos, pero el problema, no es mucho no, sino lo que ocurrió es que hace como 5 millones de años, ¿no? En el Plioceno, digamos, cuando se conectó Norteamérica con Sudamérica, hubo un gran intercambio faunístico y entonces finalmente este intercambio pues generó también la extinción de muchísimas, ¿no? Entraron, por ejemplo, felinos a Sudamérica, los felinos de Sudamérica se extendieron, ¿no? El tigre, dientes de sable, pero había todos estos herbívoros, ¿no? Entonces finalmente y había elefantes, como ven ustedes, ¿no? Había mastodontes, había perezosos gigantes, bueno, todas estas especies, había unos armadillos gigantes y finalmente todos estos herbívoros, pues
desaparecieron, ¿no? Entonces, finalmente, esta ausencia, digamos, de todos estos grandes mamíferos, y había muchos de estos grandes mamíferos que todavía lograron de pronto, cuando el hombre entró hace 20, 25 mil años, durante el pleniglaciar, finalmente, creo que pues las teorías dicen que finalmente también porque se han encontrado hachas, muchos de estos grandes mamíferos también fueron, digamos, la extinción de estos grandes mamíferos también fue, digamos, impulsada por la presencia del hombre, por la cacería, ¿no? Entonces, bueno, hay tantos factores climáticos, hay factores pues de competencia, ¿no? Entre especies, y todo eso hizo que hoy en día pues no tengamos muchos grandes mamíferos, ¿no? Nos quedan pues armadillos, nos quedan los chigüiros, etcétera, etcétera, pero finalmente sí hemos perdido mucho de todos estos grandes herbívoros. Entonces, eso se vuelve un reto porque finalmente los herbívoros finalmente cumplen esa función tan importante también de mantener a raya, digamos, la expansión de los bosques, y también ayudan a mantener la diversidad de las sabanas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no tenemos casi herbívoros, entonces desde el punto de vista biológico, digamos, la vaca, al haber sido introducido hace más o menos que 500 años, finalmente sí está cumpliendo también un rol muy importante en mantener la sabana, ¿no? Digamos, como es un herbívoro, él finalmente pues está consumiendo hierba, finalmente también está manteniendo como esa dinámica de la sabana, ¿no? Entonces, en este sentido, deberíamos ver un poco a las vacas, los caballos, ¿no? Hasta los mismos cerdos ferales, ¿no? Que finalmente cumplen un rol muy importante también en mantener nuestras sabanas naturales, ¿no? Y un poco simplemente es como para mostrar en digamos, la Orinoquía, pues sí tiene una diversidad muy alta. Esto obviamente es de la cuenca, ¿no? No solamente las sabanas, ¿no? Pero finalmente, pues sí, tenemos una diversidad alta de aves, y en plantas, por ejemplo, si ustedes ven ahí una diversidad altísima, ¿no? 5.400, y de pronto, nomás en la Orinoquía o en los llanos colombianos podría haber como entre 600 y 800 especies solo de pastos, ¿no? Quiere decir que hay una diversidad también altísima de pastos, pues que se generó por toda esta dinámica que les he explicado un poco, ¿no? Y tenemos pues una cantidad de reptiles, bueno, y también algo muy importante, la diversidad de, digamos, de peces en los ríos de la Orinoquía colombiana, pues son más de 660 especies, ¿no? Digamos, tenemos una diversidad, creo que la tercera cuenca más diversa en peces del mundo, ¿no? Entonces, finalmente también hay una diversidad impresionante en ese sentido, ¿no? A mí me gusta todavía mostrar mucho este mapa, y creo que es un mapa que muestra realmente la complejidad de lo que es la Orinoquía colombiana, ¿no? Que fue un mapa que hizo Milton Romero para el Instituto Humboldt en el 2003-2004, pero sí muestra finalmente que si combinamos un poco, digamos, los suelos, la geomorfología, los ritmos de la inundabilidad, esto, digamos, la altillanura, en esta parte, todas las planicies alrededor del Orinoco, finalmente, que son también sabanas muchísimo más arenosas. Tenemos pues todo lo que, digamos, donde estamos ahorita nosotros en Casanare, digamos, todas las sabanas inundables, y obviamente hacia el Meta y hacia lo que es Manacasías, pues, y que ya son sabanas onduladas y pues presencia de altillanura, pero también hay como ciertas áreas que todavía son también de sabanas inundables. Bueno, toda esta heterogeneidad, y no quiere decir que las sabanas que estén por el inundables del Meta o digamos en composición sean igualitas a las que encontramos en Arauca, no. Digamos, también hay una variabilidad espacial alta. En esta zona que les muestro acá son todas estas dunas eólicas, ¿no? Los médanos, ¿no? Que llaman también comúnmente. Bueno, entonces simplemente como para mostrar que sí hay una diversidad ecosistémica, y obviamente esto es lo que también, esta diversidad ecosistémica es la que nos explica también toda esta diversidad tan alta en especies, ¿no? Y aquí obviamente la transición hacia la Amazonía, la Serranía de la Macarena, donde también tenemos pues un complejo, ¿no? Pues bosques húmedos tropicales, digamos, que también obviamente albergan una diversidad altísima. Entonces todo esto, digamos, en resumen muestra de que tenemos una diversidad
altísima y que creo que todos ustedes reconocen, ¿no? Donde tenemos esteros, tenemos zonas inundables, tenemos bosques riparios, tenemos lagunas más permanentes, etcétera, etcétera. Y finalmente es lo que hace que sea absolutamente única nuestra Orinoquía en ese sentido. Entonces, voy a entrar ahora sí un poco en más de los aspectos ecológicos, ¿no? Digamos, del fuego. Los impactos, digamos, ecológicos y climáticos del fuego en la sabana, ¿no? Digamos, el clima obviamente incide, ¿no? En finalmente, en qué impactos hay y finalmente también el fuego, pues obviamente genera impactos también, ¿no? Digamos, utilizamos mucho el fuego, digamos, para controlar temporalmente plantas leñosas, ¿no? Con lo que hemos dicho, ¿no? De que finalmente si no estaríamos quemando regularmente, finalmente, pues estas sabanas se irían enmontando, enrastrujando lentamente y también aumenta la aptitud reproductiva de muchas especies resistentes al fuego, ¿no? Entonces, finalmente también es lograr como ese balance, ¿no? Que finalmente si no quemamos, entonces perdemos también gramíneas nativas, porque esas gramíneas nativas también necesitan del fuego, digamos, de una dinámica de fuego. Eh, Hay una cantidad de especies invasoras que podrían entrar, no necesariamente exóticas, sino finalmente pues también el bosque estarían invadiendo. Y obviamente si queremos mantener también pues la sabana y la sabana pues como tiene la ganadería finalmente para mantener esa actividad ganadera, pues obviamente también tenemos que tener como, tengamos utilizar y el fuego ha sido utilizado para mantener esas sabanas abiertas, ¿no? Y también hay, digamos, el fuego, pues también estas quemas finalmente, después de una quema, pues vemos que finalmente, aunque disminuye la materia orgánica, porque mucha de esta superficial se está quemando, pero finalmente también cambia el pH, cambia digamos, la densidad del suelo y hay una liberación grande y rápida de nutrientes, ¿no? Entonces, por eso es que es importante también saber en qué momento quemamos, porque esa liberación de nutrientes, si no la pueden aprovechar rápidamente los pastos, ¿no? Si estamos quemando en la mitad del verano, pues obviamente muchos de esos nutrientes no pueden ser absorbidos por la vegetación de sabana, ¿no? Entonces, o por las gramíneas y todas las otras especies que después les mostraré algunas gráficas. También las quemas podrían cambiar si son muy intensas el microbioma, quiere decir que todas las bacterias, los microorganismos, los pequeños vertebrados, insectos, todos los que viven en el suelo y hacen que finalmente el suelo sea vivo y finalmente mantenga toda esa dinámica de la sabana, digamos, eso se puede afectar. Por eso también vuelve a ser importante cuándo quemamos y con qué severidad o con qué intensidad son esas quemas, ¿no? Entonces, pues las quemas cambian, pero también alteran esos ciclos biogeoquímicos, quiere decir que cambia como la biología y cambia la química del suelo, el pH, todo lo que les estaba diciendo, pero finalmente, pues la sabana está adaptada a esos cambios y muchas especies responden a esos cambios, ¿no? En la disponibilidad de nutrientes que son importantes. Y entonces, también todo lo, digamos, estas quemas, pues también son las que logran como modular la recuperación, ¿no? Entonces, finalmente también el régimen de fuego también afecta a esto, ¿no? Entonces, qué tan rápido se puede regenerar una sabana, también hace que sea más resiliente o no, dependiente también del clima, ¿no? De los patrones de lluvia. Entonces, finalmente, digamos, el clima con el fuego, pues hace que finalmente haya una vulnerabilidad en sequías muy prolongadas, ¿no? Entonces, si el clima, pues también, ¿no? Si, digamos, el cambio climático extiende esas sequías, pues el impacto también podría ser grande. Entonces, un poco volviendo a lo que les acabo de decir, digamos, el fuego cumple un rol ecológico ahí súper importante, ¿no? Como les decía, ¿no? Es un reciclador de nutrientes y va modelando el suelo, ¿no? Digamos, el suelo finalmente es el que mantiene las comunidades vegetales y finalmente
cómo se comporta ese suelo, qué tanta materia orgánica tiene, qué microorganismos, que todos esos bichitos que están en el suelo finalmente son las que también nos ayudan a mantener la sabana y esa diversidad de especies en la sabana. Porque también las plantas finalmente no son pasivas, ellas finalmente también por exudados y todo lo, digamos, esas funciones que cumplen y las raíces que tienen, entonces ellas finalmente también van cambiando el microbioma, ¿no? Ellas finalmente construyen el suelo y también adaptan el suelo a las necesidades de ellos y movilizan minerales que ellos necesitan, entonces finalmente sí hay como una simbiosis muy clara entre planta y todos estos microorganismos en el suelo, ¿no? Entonces, obviamente, el fuego, cuando consume materia orgánica, pero ayuda a mineralizar, libera nutrientes, entonces finalmente se libera nitrógeno, pero también se captura fósforo y potasio, y digamos, hay toda una dinámica ahí que no, pues entrar ya en todos esos detalles es muy complejo, pero hay estas cenizas también como son alcalinas, quiere decir que suben el pH. Ustedes saben que todos esos suelos orinocenses son súper ácidos, entonces finalmente si sube el pH también cambia como la disponibilidad y mejora la disponibilidad de una cantidad de nutrientes y de elementos para las plantas. Entonces la quema finalmente también, porque finalmente muchos de estas minerales que se acumulan dentro de las plantas y se lignifican, digamos que se ponen muy duras, entonces la quema finalmente vuelve y las pone a disposición y por cambiar este pH finalmente se hace muchísimo más rápidamente asimilable y hacen que el rebrote sea muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, lo que les dije, ¿no? Las poblaciones microbianas, pues obviamente también se recuperan, ¿no? Cuando empiezan las nuevas lluvias, finalmente, con un aguacero, finalmente, digamos, muchos de estos microorganismos se reactivan y finalmente hacen que ese rebrote sea pues tan rápido y finalmente las plantas y todas estas gramíneas, en general todas las herbáceas, finalmente en el rebrote pues sí tienen un nivel muy alto digamos, de valor de nitrógeno, ¿no? Muchas veces puede ser hasta tóxico en el sentido que si consumen demasiado pasto tan rico digamos, en nitrógeno, en nitratos, ¿no? Digamos o en proteínas, digamos, lo que se vuelve proteína después, finalmente también, por eso es que tampoco se puede dejar un pastoreo muy largo después digamos, de una quema, ¿no? Y en el rebrote. Y lo que ya sabemos, ¿no? Que finalmente se libera mucho carbono durante una quema y también nitrógeno, pero finalmente, digamos, esos elementos que se volatilizan, finalmente también las plantas las vuelve a recuperar, ¿no? Vemos que también en las sabanas hay muchísimas leguminosas que vuelven a capturar nitrógeno y finalmente las mismas plantas por fotosíntesis también las van recuperando. Hay cantidad también que también ustedes las conocen, ¿no? Que son adaptaciones, ¿no? Digamos, el régimen del fuego, el fuego siempre ha estado muy presente y como les dije, no, pues sabana ya creo que existen hace varios millones de años, entonces finalmente también muchísimas especies se adaptaron, ¿no? A estos fuegos recurrentes digamos originalmente, obviamente antes de que llegara el hombre, por ahí hace 25.000 años a estas sabanas, pues obviamente había quemas también naturales por rayos, ¿no? Por otras causas. Entonces, finalmente, pues es un ecosistema que sí evolucionó. Entonces, muchas especies tienen cortezas protectoras, ¿no? Como un corcho, digamos, que los protege. Digamos, vemos el chaparro, que también tiene, digamos, una corteza que la protege, digamos, del fuego. Existen muchísimos, digamos, órganos subterráneos, ¿no? Que finalmente muchas veces no somos muy conscientes de que muchísimas plantas tienen bulbos, tienen rizomas, ¿no? Que son engrosamientos de raíces. Hay unas formaciones como que son unos engrosamientos en la base, digamos, del tronco sí, del tronco de un árbol o finalmente también en arbustos, digamos, hay unos engrosamientos cerca con el suelo en donde finalmente se almacenan nutrientes y lo mismo en los bulbos, en los rizomas. Pues las especies de la sabana también tienen esa capacidad de mover, digamos, los nutrientes que tienen en el follaje, las pueden llevar a sus rizomas y, digamos, muchos de
rizomas o bulbos finalmente también son fuentes de comida pues para la fauna silvestre, pero finalmente también muchas de las comunidades indígenas que habitaban acá pues obviamente consumían muchos de estos bulbos porque eran muy ricos en minerales y en nutrientes. Y lo que ya les Perdóname, hablé, Tomás. sí, Quisiera, es que me escribieron por el chat que no están viendo la presentación. Yo sí la estoy viendo y la estoy viendo en tiempo real. Quiero saber las demás personas. También la estoy Yo viendo. también estoy viendo. Ya estamos Sí. viendo. La vemos. Perfecto, creo que Cindy Se ve debes perfecto. Yo la tener estoy algún viendo. problema tú, porque de resto todos la estamos viendo. Gracias. Sigue, perdónanos, Tomás. no, pues imagínense si no estuvieran viendo, es gravísimo. Bueno, entonces, bueno, creo que el rebrote de veloz ya lo hablé, ¿no? Digamos que es súper importante, ¿no? Digamos, la época de la quema y finalmente, pues las especies también están súper bien adaptadas en que finalmente como tienen almacenado tanto nutriente, mucho, una vez que haya una quema, pues asimilan muy rápidamente muchos de estos nutrientes y por eso es que el rebrote es rapidísimo, ¿no? Paola me decía, ¿no? Que hay a veces ve una quema y a los 8 días, a los 10 días ya está otra vez verde, ¿no? Digamos, sí es como una capacidad de incorporar rápidamente todos esos nutrientes, porque si hay lluvias y hay lavado, pues sí se estarían perdiendo esos nutrientes y esos minerales, ¿no? Que es, si no quemamos en la época que es, lo que ya les había dicho antes, y digamos, quema uno en, ya no sé, en la mitad del verano y resulta que hubo por ahí una lluvia, finalmente el rebrote no va a ser tan rápido y se pierden, digamos, todos esos nutrientes, ¿no? Y también el fuego desencadena, tanto el fuego como el humo, es una señal para muchísimas especies para romper la dormancia de las semillas, ¿no? Las semillas muchas veces cuando están en el suelo se quedan dormiditas, ¿no? Esperando que se mejoren otra vez las condiciones, entonces si sienten, digamos, que hubo la presencia de un fuego, pues finalmente saben, bueno, hubo fuego, entonces vamos a rebrotar, ¿no? Entonces es un estimulante para la germinación en ese suelo y sabiendo que está enriquecido, ¿no? Entonces finalmente sí hay unas señales muy claras para, digamos, cómo responder digamos, a esas quemas y finalmente que toda esa riqueza no se pierda, ¿no? De nutrientes. Entonces, obviamente, entonces hay un tema que se vuelve más complicado, que es con qué frecuencia debería estar quemando y qué tan intensos deben ser esos fuegos. Entonces, sabemos, ¿no? Todo lo que he hablado un poco, si hay un régimen de fuego natural. Creo que el hombre, desde que entró, digamos, la ganadería, creo que sí hemos aumentado el régimen de fuego. De pronto antes eran menos frecuentes, podían ocurrir cada 2, 5, 10 años, ¿no? En ciertas áreas. Pero entonces, claro, el régimen de fuego, pues como se utiliza como herramienta para la ganadería, pues obviamente ayuda a mantener abiertas las sabanas, ¿no? Y también el fuego, pues ayuda a mantener esa dominancia de las gramíneas, ¿no? Entonces, las, las gramíneas hemos visto también en estudios que finalmente, si quemamos y puede haber hasta frecuencias altas, ¿no? Que se queman cada año, cada 2 años. Finalmente, si uno analiza, digamos, la diversidad ya a una escala como de hato o de paisaje, finalmente uno no observa que se estén perdiendo especies, digamos, de pastos. La frecuencia también, obviamente, de cuándo estamos quemando, ¿no? Pues también eh, esa variación, digamos, si lo hago, digamos, a destiempo y esa variación estacional, pues también hace que finalmente impacte, ¿no? Y tenga un efecto sobre la composición de la sabana y también de la ocurrencia de los fuegos, ¿no? Y eso creo que si tenemos veranos mucho más extensos, seguramente tendrá un impacto grave, ¿no? Porque finalmente estamos rompiendo un poco como todas esas señales que les estaba hablando, ¿no? Digamos, eso podría pues alterar también como la composición de las sabanas. Entonces la idea es que sí se llegue como a un régimen de fuegos equilibrado, ¿no? En donde finalmente, si está equilibrado, pues
logramos que se mantenga la diversidad y eso hace que la sabana sea más resiliente, ¿no? Más resistente también a esos cambios climáticos, ¿no? Sí, yo por eso también creo que sí, porque finalmente todo el mundo dice, no, es que tenemos que meter pastos introducidos, pero cuando nos volvemos, transformamos una sabana natural a un sistema que solo tiene una especie como la braquiaria, ¿no? Que hoy en día la llaman urocloa, esa, si es un sistema muy simple, pues es muchísimo más vulnerable, ¿no? Entonces, finalmente, si hay, digamos, sequías más extremas, inundaciones más prolongadas y digamos eso hace que finalmente un sistema que es muy simple, pues obviamente no tiene capacidad de responder, ¿no? Entre tenga más especies, pues un sistema pues puede adaptarse más fácilmente, ¿no? De pronto terminan dominando temporalmente ciertas especies y otras disminuyen, pero finalmente tiene la capacidad como de responder digamos, a esos cambios climáticos. Entonces, un poco, ya resumiendo toda esta carreta que les estoy echando, todo esto está como, esto es un sistema, ¿no? Digamos, tenemos que pensar que esto es un sistema, ¿no? En donde tenemos muchísimas especies, tenemos diferentes tipos de suelos, tenemos suelos inundables, no inundables. Entonces, finalmente lo que tenemos, y todo esto digamos, es como un círculo en donde van interactuando tanto las especies y todo, entonces finalmente la estabilidad y la permanencia de la sabana pues depende, ¿no? De un equilibrio, como ya les dije, ¿no? Entre la hierba, digamos, los pastos y las hierbas pequeñas y los árboles, ¿no? Entonces, finalmente sí necesitamos el fuego para suprimir el avance de la vegetación leñosa, digamos, también las quemas nos ayudan, o regulares nos ayudan también a evitar el enrastrojamiento, ¿no? Porque como les dices que estamos en un interglaciar, pues si por la humedad, finalmente el bosque siempre va a tener en este momento una tendencia a invadir la sabana, ¿no? Y extender esas áreas que ya tienen. Y hemos visto muchísimas imágenes donde finalmente si a pesar, digamos, conozco actos en donde, digamos, manejan las quemas tradicionales y queman con cierta frecuencia, pero a pesar de todo eso, finalmente el bosque sigue avanzando, ¿no? Digamos, no necesariamente quiere decir porque estoy quemando, estoy perdiendo bosque, ¿no? También se ve que en muchos casos, si hago un buen manejo del fuego, finalmente el bosque, de todas maneras, a pesar del fuego, puede estar avanzando también sobre la sabana, ¿no? Entonces, finalmente, si estamos rompiendo como todos estos balances y estos, ¿no? Que el fuego, el momento y todo, vamos cambiando como todo en la época de la quema, finalmente desordenando finalmente todos esos mecanismos de regulación, pues finalmente estamos afectando pues también esa biodiversidad. Pero, y lo vamos a ver también un poco más adelante, que finalmente el fuego crea un mosaico de parches, ¿no? Nosotros hicimos unos estudios, después les muestro, no voy a profundizar mucho en eso, pero finalmente si usted va viendo, está en cierta área, en un hato o en una finca, y usted mide las especies que están en este sitio, digamos, puede haber 20 especies de pastos, va a otro sitio a 50 metros y pueden haber unas especies totalmente diferentes, en otro sitio otras, digamos, finalmente uno va viendo. Hemos hecho como una cantidad de cuadriculitas y finalmente cada cuadriculita es muy diferente. Quiere decir que las mismas especies vegetales son como nómadas, ¿no? Ellas van respondiendo, aquí se quemó, aquí una vaca defecó, aquí pasó esto. Digamos, hay una cantidad de elementos que hacen que finalmente haya un mosaico y eso es lo que me aumenta y me mantiene esa diversidad en las sabanas, ¿no? Entonces, el fuego también crea nuevos hábitats y renueva y etcétera, etcétera. Entonces, finalmente ayuda en ese sentido a mantener la diversidad. Vemos que también obviamente hay adaptaciones de la fauna al fuego, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, esos pobres bichitos todos se van a chamuscar. No, finalmente la mayoría obviamente perciben cuando ya inicia una quema, el humo, ya finalmente salen, ¿no? Van migrando, van buscando refugio. Muchos tienen madrigueras subterráneas, ¿no? Entonces hay, digamos, mucha adaptación también de la fauna, pues obviamente a las quemas. Obviamente también hay una cantidad de especies que como
el caraco, ¿no? Digamos, especies que cuando hay fuego, pues ellos entran a cazar también ahí, ¿no? Digamos, para ellos también es una oportunidad, pues, de cazar, ¿no? De cazar presas, van capturando insectos, digamos, hay una cantidad de especies que finalmente entran a esas zonas quemadas a alimentarse, ¿no? Entonces también, digamos, durante ciertas épocas, finalmente, pues también ayuda, pues, a mantener a otras poblaciones, ¿no? Principalmente de depredadores y carroñeros, ¿no? Y bueno, esto creo que ya lo dijimos, ¿no? Muchas especies también digamos, de fauna han desarrollado resistencia al humo y se han adaptado, ¿no? Digamos, a subsistir con los recursos que hay post-incendio. Digamos que de pronto si hay ciertos insectos que se mantienen, digamos, finalmente, pues sabiendo que no hay la dieta más amplia que ellos tienen a lo largo del año, pero durante una posquema, pues finalmente también sigue habiendo una oferta de comida y eso finalmente también hace que, digamos, se puedan mantener, ¿no? Digamos, son adaptadas en ese sentido, ¿no? Eh, un poco, entonces ya entrando como, ¿qué deberíamos hacer en relación como cómo manejamos el fuego, ¿no? De hecho, les dije, bueno, es súper clave mantener el fuego, una dinámica fuego, que obviamente no sea demasiado frecuente, que no sea demasiado intensa, digamos, hay una cantidad de, pues, ya de estudios que demuestran que finalmente un manejo integrado prescrito del fuego también es una clave para la resiliencia. Prescrito es, no solo es que yo esté controlando un fuego, sino que finalmente uso el fuego como una herramienta también para mantener la biodiversidad, ¿no? Quiere decir que, pues, puedo hacer un manejo integrado pues para reducir el combustible, porque ya sabemos, ¿no? Que entre más combustible, entre más arbustos y más, digamos, especies leñosas están entrando en la sabana, generalmente en los bordes, ¿no? De los bosques de galería, etcétera. Finalmente esos, obviamente, si se queman y muchas veces lo que se queman en época muy, digamos, de una sequía muy prolongada, pues obviamente pueden también ayudar que el fuego avance hacia los bosques de galería y ahí si se genera una quema, pues obviamente que si quemamos el bosque ya es otra cosa, ¿no? Digamos, es una quema que finalmente sí puede estar impactando el dosel, digamos, y los mismos bosques ahí, ¿no? Entonces, el reducir esa carga de combustible vegetal, pues obviamente hace que finalmente pues las quemas no sean tan intensas. También, digamos, si hago creo que ya lo mencioné un poco, ¿no? Digamos, si quemo yo en transición, digamos, de épocas húmeda a seca o de seca a húmeda, ¿no? Generalmente se quema principalmente, digamos, en finales de marzo, principios de abril. También donde ya, digamos, uno logra, digamos, que el suelo esté más húmedo, entonces uno logra que finalmente que sea una quema, digamos, más rápida y con menor tiempo de combustión que hace que finalmente haya menos, obviamente, menos emisiones, etcétera, etcétera, y finalmente el impacto también sobre el suelo es mucho menor. Y lo que ya les expliqué un poco, pues sí tenemos que ser súper cuidadosos en qué momento estamos quemando, ¿no? Digamos, para reducir los riesgos, ¿no? Bajar la intensidad y la severidad de las quemas, y entonces generalmente buscar que el bosque, por ejemplo, ya, digamos, si hubo una lluvia, digamos, yo no sé, a principios de abril y digamos el bosque se humedeció porque fue un buen aguacero, finalmente al estar húmedo el sotobosque, finalmente también estoy evitando, digamos, que el fuego pueda penetrar en el bosque, ¿no? Entonces, finalmente también uno, pues, tiene que buscar eso, ¿no? Obviamente no puede estar demasiado húmedo porque ya entonces ya no quema muy bien, pero finalmente en esa transición siempre hay periodos todavía, ¿no? Hubo unas lluvias, pero de pronto hay unas 3, 4, 5 días en donde no llovió, entonces uno ya en ese momento puede quemar, ¿no? Finalmente creo que sí uno podría manejar la quema también muchísimo mejor, teniendo ya como unos indicadores en qué momento debería estar quemando, ¿no? Pues aquí hay también como ya, pues digamos ahí, digamos esto debería ser como el ciclo del manejo integral, digamos, vimos que
Pues obviamente si uno quiere hacer un buen manejo del fuego, que participe la comunidad, todos los vecinos, digamos, ya finalmente los bomberos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, vemos en este taller que estamos con Paula, pues yo tampoco tenía como ya como tan claro que finalmente el país sí cada vez está más preparado y tiene muy buenos entrenamientos ya, ¿no? En todas estas unidades que están relacionados con la gestión, con el manejo del fuego y el control del fuego, pues digamos que ya, y hay también las políticas legales, hay una propuesta de cambiar toda la legislación alrededor del manejo del fuego para que no sea ilegal, por ejemplo, quemar en sabana natural en ecosistemas que dependen de un fuego. Una cosa es que queme yo un bosque que es sensible al fuego, obviamente, y cuando se quemó, pues obviamente el impacto es súper negativo, pero en una sabana, pues es parte de la dinámica, ¿no? Entonces también eso ya se está incluyendo, ¿no? En esa nueva propuesta que está haciendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ¿no? Entonces, finalmente creo que el país ya está avanzando hacia eso, ¿no? Pero entonces, obviamente, tenemos que tener una planeación muy clara, ¿no? Uno tiene, si va a quemar un área, tendría que tener un plan de quema, ese plan de quema tiene que registrarlo o, digamos, tiene que ser aprobado por la autoridad ambiental, ¿no? Por las corporaciones. Finalmente, uno tiene que informar también a los bomberos. Digamos, hay una cantidad ya de protocolos de cómo lograr ese manejo integral del fuego y finalmente reducir esos riesgos, ¿no? De lo que podría ocurrir si estoy haciendo una quema y esa quema se me escapa del área que estoy queriendo quemar, ¿no? Entonces, y obviamente eso también puede tener implicaciones legales, pero yo creo que tenemos ya muchísimos instrumentos para lograr que eso que se haga bien, ¿no? Que haya una buena planificación espacial, involucrar a todas las comunidades, a los vecinos, que haya unas personas que reducir obviamente los riesgos y saber quién es el que lidera la quema, qué función tiene cada persona que está participando en la quema, tener muy claro el contexto legal y las políticas, con lo que estabas diciendo. Entonces también hay que tener obviamente un entrenamiento, una capacidad institucional, que cada vez es mejor también, tener muy claro, ¿no? La conciencia de riesgo, ¿no? Muchas veces creemos, bueno, que no hay mucho riesgo en las quemas, pero sí puede haber mucho riesgo, ¿no? Y hay obviamente momentos en donde pues hasta se podrían perder vidas humanas porque finalmente no estamos haciendo un buen manejo del fuego. Entonces, obviamente lo que queremos es, con este manejo integrado del fuego, eh, mejorar la resiliencia del paisaje, promover calidad de vida y conocimiento local. Hay también una cultura, ¿no? Sobre el manejo del fuego, eso queremos mantenerlo también, ¿no? Obviamente en lo que más he resaltado es un poco la conservación ecológica y la restauración, mitigar el riesgo también, ¿no? Lo hemos hablado y esto, aunque lo dicen, pues obviamente también si yo hago un buen manejo del fuego, obviamente también estoy reduciendo el riesgo de que se me quemen bosques y eso, donde sí habría como de pronto unas emisiones de carbono y para volver a, digamos, a recapturar ese carbono, así podría pasar muchísimo tiempo. También tenemos que, después de una quema, evaluar cómo nos fue la quema, qué hicimos bien, qué hicimos mal, que haya una retroalimentación, evaluar la efectividad, si tuvo el efecto que queríamos o no lo tuvo, por qué no lo tuvo, digamos. Finalmente también puede ayudar un poco como a construir, digamos, que la comunidad finalmente reflexione un poco, ¿no? Digamos, cómo hacemos, cómo podríamos mejor diseñar, qué apoyos necesitamos, qué equipos necesitamos, finalmente lograr todo, digamos, monitorear qué efectos tuvimos y qué impactos tuvimos, positivos, negativos, eh, lo que se llama pues la coordinación con todos los sectores. Vimos, ¿no? Que hay muchísimas entidades, ¿no? que están trabajando en el manejo integrado del fuego en Colombia, entonces las mismas autoridades, ¿no? Las corporaciones, las alcaldías, digamos, hay unos consejos municipales, hay unos consejos departamentales, finalmente todos tienen que intervenir, digamos, en el momento dado en cómo manejar una quema, si una quema se desborda, ¿no? Digamos, está saliendo de control, entonces cómo responder, digamos, pero hay muchos mecanismos que ya ayudan a que finalmente logremos minimizar los impactos negativos de una quema. Eh,
¿Ya están aburridos o puedo seguir hablando? No estamos nada aburridos y puedes seguir hablando. Muy interesante, muy interesante. Pero por favor. Firmes, firmes. Ok. Bueno, me voy a tomar por lo menos un sorbito porque... Eso te iba a decir que tomaras agüita. Pero acá estamos. Listo, listo. Bueno, entonces finalmente como vemos que la conservación de las sabanas finalmente sí están muy ligadas a la ganadería. Entonces finalmente, si digamos no hubiera ganadería en las sabanas naturales, yo creo que hoy en día tendríamos como, nos quedaría de pronto el 30% de las sabanas naturales. Entonces finalmente la ganadería es la que nos ayuda a mantener las sabanas naturales y nos ha ayudado a mantener esa biodiversidad también. Entonces, pero también vemos que hay ganaderías que también están, digamos, porque se está perdiendo mucho esa cultura llanera, digamos que finalmente un ganadero tradicional sabía cómo quemar, en qué momento quemar. Ellos finalmente tenían pues muy bien diseñado cuándo iban a quemar, qué potreros, potrero finalmente tiene esta composición de gramíneas, entonces aquí tengo que quemar más frecuentemente, en otros sitios menos, porque aquí hay más guaratara, digamos, hay finalmente todo un conocimiento, digamos, de un llanero, digamos, en dónde tiene que quemar, con qué frecuencia, si es una zona más inundable, pues quema en ciertas épocas, en otros, en otras, digamos, hay toda una complejidad y todo ese conocimiento lamentablemente se está perdiendo porque obviamente muchos de las nuevas generaciones o hijos de muchos de estos ganaderos no se criaron en el hato, muchas veces por la violencia se fueron a vivir a las ciudades, entonces, bueno, hay como también el relevo generacional y la herencia de todo ese conocimiento se está lamentablemente perdiendo, ¿no? Y creo que sí hay un conocimiento y después les voy a mostrar unos datos sobre eso. Pero entonces finalmente la realidad es que sí tenemos muchos suelos degradados en donde la materia orgánica es menos del 1%, quiere decir que son suelos que pueden retener muy poca humedad. Finalmente, eh, pues obviamente las sabanas siguen estando ahí, pero finalmente obviamente podríamos estar perdiendo especies digamos, tener un mal manejo de la quema, ¿no? También puede haber una compactación, ¿no? Por un pastoreo, digamos, zonas que de pronto se están sobrepastoreando, las vaquitas también a veces no se van a donde uno quiere y no están, digamos, moviéndose como uno quisiera, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, también puede generar el pastoreo muy continuo y muy intenso también eso. Sabemos que los suelos son de fertilidad natural muy baja, ¿no? Son suelos oxisoles que llaman, ¿no? Con suelos que tienen altísimos valores de aluminio y de hierro, entonces, digamos, hacen que finalmente muchas veces la disponibilidad en la cantidad de nutrientes y minerales sea muy bajo y por eso la quema es importante. Vemos que la carga muchas veces es bajita, ¿no? De media vaca por hectárea. Muchas veces la rentabilidad no es muy alta y ¿no? Muchas veces comparaba a lo que podría ser, ¿no? Sembrar arroz o otro cultivo que de pronto da unas rentabilidades en corto plazo más altas, pero yo creo que no muy sostenibles. Y también obviamente también puede haber pérdida de diversidad. Y obviamente hay otro tema que es que nos tenemos que obviamente ir adaptando al cambio climático, ¿no? Y la ganadería de cierta manera sí tiene una vulnerabilidad, ¿no? Porque la ganadería depende mucho de las fuentes de agua, ¿no? De los cursos de agua, ¿no? Si hay sequías más prolongadas, de pronto la disponibilidad de agua es menor, pero finalmente también creo, como lo que les dije, que una sabana más diversa, más rica en especies es también muchísimo más resiliente. Bueno, entonces finalmente hay unos desafíos muy grandes, ¿no? Para lograr que nuestra ganadería en sabana natural pues siga persistiendo, ¿no? Sí. Eh, Esto creo que ya lo hablé un poquito, pero simplemente ahí para machacar un poco sobre el tema, pues el manejo llanero, ¿no? Tradicional llanero, ¿no? Pues era usado estratégicamente, ¿no? Para ser como una herramienta que ayudara a la regeneración de la sabana y que finalmente hubiera disposición
pues obviamente follaje a lo largo de todo el año, pues ¿no? Entonces la idea es pues que también yo voy quemando estratégicamente, ¿no? Entonces quemo primero de pronto al principio de la época seca o en la transición en los altos, porque finalmente necesito que es la zona que se me seca más rápido, digamos en serranía eso es súper clave, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se vuelve súper importante saber cuándo quemo. Generalmente yo ya les dije esto, ¿no? Generalmente siempre en transiciones, ¿no? Tratar de quemar en transiciones húmedo, seco, seco, húmedo, que el suelo tenga una humedad residual, ¿no? Digamos, si finalmente el suelo siempre tendríamos que quemar es después de que por lo menos ya hubo una lluvia o estuvo la última lluvia, digamos, claro que eso es difícil de predecir, pero digamos uno sabe que en noviembre pues ya va disminuyendo la frecuencia de las lluvias y si hay un verano, digamos días sin lluvia, digamos 4 o 5 días, uno puede decir, bueno, quememos en este momento, ¿no? Finalmente la sabana, uno cree que las sabanas no necesitan estar resecas, ¿no? Finalmente muchas de pues de todas estas hierbas y todos estos pastos queman, después de 3, 4 días ya están quemando otra vez bien. Entonces, evitar las sequías extremas, no quemar por allá en febrero, ¿no? Y obviamente en la estación húmeda temprana, ¿no? Entonces, claro, el identificar exactamente el mejor momento de la quema, pues hace que también la quema pues tenga menos impactos negativos y más efectos positivos. ¿Uno cuánto debería estar quemando? Eso sí es muy variable, pero digamos así a puro ojímetro y muchas veces, digamos, rescatando uno debería estar como quemando cada año no más del 20 al 30% del lato de la finca, ¿no? No estar quemando el 80% porque finalmente también si estoy quemando todo, finalmente también estoy impactando la diversidad y la diversidad pues me está ayudando también a mantener como la resiliencia de todas las sabanas, ¿no? Entonces, pues si yo voy viendo, ¿no? Este mangón o este potrero lo quemé el año pasado, pues dejémoslo descansar un año y volvemos a quemar el otro año. Entonces uno finalmente sí tiene que tener como un análisis multitemporal, ¿no? De cuándo debería estar quemando, ¿no? Y siempre mantener por lo menos el 30 con el 40% sin fuego, digamos, cada año, ¿no? De no estar quemando absolutamente todo, porque finalmente sí hay una cantidad de especies que para que puedan cumplir su ciclo, digamos, de crecimiento, ¿no? Que florezcan y finalmente los pastos también, digamos que hay ciertos pastos que tienen periodos de crecimiento y de fructificación más demorados, otros que son mucho más rápidos, pero también hay una cantidad de leguminosas, ¿no? Digamos que son importantes, que también, digamos, tener en cuenta, digamos, como cuáles son todos esos requerimientos de todas las especies que tenemos para que no estemos perdiendo eso, ¿no? Y es mantener ese mosaico, ¿no? De que finalmente, pues, hay zonas que quemé, otras que no quemé, y finalmente eso me hace que finalmente logre mantener toda esa diversidad. Y también tengo que meterle el pastoreo, entonces, obviamente yo estoy quemando, obviamente, para lograr hacer un pastoreo, ¿no? Pero entonces, eh, muchas veces, como ya les decía un poco, ¿no? Si yo estoy quemando una quema, finalmente el rebrote. Obviamente el rebote es súper apetecido por lo que le estaba diciendo, bueno, porque finalmente la mayoría de las gramíneas tienen ya valores altísimos, ¿no? De proteína o, ¿no? De nitrógeno en su follaje, entonces finalmente es un alimento, es como un concentrado súper especial, ¿no? Por esos valores altos en proteínas, ¿no? Y aminoácidos. Entonces, pero entonces uno lo que es, cuando uno quemó no debería estar pastoreando por mucho más de 5 o 7 días, ¿no? Digamos, finalmente, porque finalmente si ya me sobrepastoreo también el rebrote, pues también estoy afectando finalmente digamos, la capacidad ¿no? de recuperarse, digamos, que se recuperen esas sabanas, ¿no? Y después de que finalmente yo ya dejé pastorear durante, digamos, una semana en un área, digamos, pues también dejar que se recupere otra vez esa sabana, no meterle el ganado otra vez muy rápidamente, ¿no? Entonces el pastoreo inmediato, pues sí aprovecha el rebrote, es súper nutritivo el pasto, pero también se debe evitar el sobrepastoreo, ¿no? Digamos que no estaría recurrentemente otra vez tratando
de meterle ganado a zonas que ya han sido. Entonces, y esto va un poco también a lo que les estaba hablando un poco, ¿no? Estamos aquí en un taller, ¿no? de gobernanza intercultural, ¿no? Digamos que finalmente sí tenemos que lograr como hacer como una fusión, ¿no? Hay un conocimiento, unos saberes tradicionales llaneros que después les voy a contar algunos estudios que hemos hecho en ese sentido. Lo que saben los llaneros es impresionante. Los tradicionales, ¿no? Digamos los que llevan muchísimo tiempo allá. Entonces ese conocimiento es increíble, ¿no? Ellos conocen la composición de la sabana, que tiene una cantidad de indicadores. Ellos van por la sabana y saben, mire, esta especie, este pasto quema mejor, este que está, no, esta es una leguminosa que me está fijando nitrógeno. Digamos, hay un conocimiento impresionante sobre todas las especies que están presentes en una sabana natural y obviamente en los bosques presentes allá también. Pero también necesitamos que la ciencia moderna, ¿no? nos vaya diciendo, bueno, ¿qué pasa si quemo muy frecuentemente, si hago el sobrepastoreo? Entonces, tenemos que generar también más evidencia. Hoy no les voy a o no les voy a tener, no voy a tener tiempo como de mostrarles muchísimo de todos esos estudios que hemos hecho que finalmente sí demuestran que finalmente si logramos cierto manejo, finalmente sí estamos manteniendo biodiversidad, etcétera, etcétera. Las políticas públicas, sabemos que los marcos legales en este momento no son muy favorables a un buen manejo integral del fuego en sabana natural, porque las quemas en teoría, entre comillas, están prohibidas, aunque todo el mundo quema. Pero bueno, esas políticas públicas también están cambiando, ¿no? Seguramente van a evolucionar. La participación local, ¿no? Yo creo que sí tenemos que organizar mejor las comunidades, ¿no? En cómo lograr esa participación para que, ¿no? En el mismo manejo del fuego. Y obviamente, pues hay cooperación nacional, global, digamos, ya hay muchísimas entidades que pueden apoyar, digamos, todo el manejo de las quemas, ¿no? Entonces yo creo que finalmente todos estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Tener como una ciencia, un conocimiento científico y cómo logramos como articular, porque finalmente creo que la ciencia o los saberes tradicionales finalmente pues obviamente son observaciones y estudios de cientos o hasta veces de miles de años que finalmente han observado y de pronto ese conocimiento tiene un valor increíble que finalmente de pronto la ciencia nunca lo va a lograr, digamos, generar, digamos, necesitaría mucho tiempo y finalmente en este momento creo que es súper urgente, digamos, que logremos incorporar todos esos saberes tradicionales, todos esos conocimientos que ya tenemos y ver cómo logramos con todo ese acervo de información, cómo lograr ese mejor manejo y de realmente poder responder a esos retos grandes que tenemos y principalmente preocupantes por el cambio climático que está ocurriendo y también la expansión agroindustrial. Digamos, hay muchísimos elementos que están haciendo de que, sí, de pronto no sabemos, ¿no? Que finalmente nuestras sabanas naturales desaparezcan. Entonces, un poco sí quería mostrarles un poco algo de de evidencia, ¿no? Estudios que hemos hecho científicos que nos ayuden a como a entender qué ha pasado, ¿no? Y cómo deberíamos ir avanzando hacia un manejo más regenerativo de las sabanas, ¿no? Hemos visto, y después les muestro una imagen también, ¿no? Que han ocurrido unos mega incendios por el cambio climático y creo que es una amenaza mucho más seria de lo que nos imaginamos, ¿no? Ya les había mencionado un poco. Por ejemplo, en el octubre, digamos en el 2024, a finales del 2024 hubo una sequía y ustedes creo que todo lo oyeron, ¿no? Hubo unas sequías increíbles, ¿no? En toda la cuenca amazónica. Finalmente, milagrosamente, los llanos no fueron tan afectados, pero finalmente el Cerrado y el Chaco y digamos muchos de los bosques también amazónicos, ¿no? Principalmente los bosques húmedos tropicales fueron muy afectados, ¿no? Se quemó en en esa sequía tan intensa se quemaron como 200 millones de hectáreas, quiere decir que es 2 veces la superficie de Colombia, ¿no? Se quemó en la cuenca amazónica. Y ustedes saben que la Amazonía es un regulador climático, finalmente eso va a seguir ocurriendo y hay estos fenómenos de sequías tan intensas
y también puedan ocurrir también, digamos, en la Orinoquía, pues eso puede tener un impacto grandísimo, ¿no? Entonces, finalmente, creo que el riesgo, eh, digamos, de que haya quemas mucho más frecuentes, más intensas, más extensas, severas también, ¿no? Que sí necesitamos una cantidad de acciones de adaptación y de cómo podemos mitigar como todos esos impactos probables que puedan ocurrir. Esto ya yo voy un poco como ya viendo la presentación y como la voy armando y echando todo el cuento, pues lo que hay cosas que de pronto ya era hecho antes, ¿no? Que obviamente sí ha habido fuego, ¿no? Y hay como también evidencia científica que muestra, digamos, que tenemos quemas de hace más de 10.000 años, ¿no? Hay sitios, estos son sitios que se han medido, ¿no? Que se han estudiado en diferentes geografías en todo Sudamérica, ¿no? Entonces sabemos hay sitios donde las quemas son muchísimo más frecuentes, en otros menos, pero finalmente aquí vemos también en los perfiles, en las profundidades, vemos que, ¿no? Si yo voy haciendo como un hueco, digamos, excavando y haciendo un perfil del suelo, vemos que hay más o menos carbono, entonces sé que finalmente durante los últimos 10.000 años sí hubo quemas, ¿no? Entonces puedo ver el carbón, ¿no? Entonces el carbón a veces hay más, hay menos, había quemas. También se puede estudiar, digamos, el cambio en las composiciones de las sabanas, ¿no? Entonces puedo tener, por saber si eran más árboles, si eran más arbustos o si eran más hierbas, no lo puedo saber por el polen, ¿no? Entonces el polen me dice, ah, mire, en esta época estuve dominando más especies de árboles, entonces aquí, digamos, avanzó el bosque y aquí pues estaba más dominante la sabana. Entonces uno ve finalmente también cómo va cambiando en el tiempo las épocas, ¿no? Que eran secas, más húmedas, más secas. Entonces finalmente todo eso se puede reconstruir a partir de esos perfiles de suelo y digamos estudiando el polen o las esporas de ciertos tipos de hongos que finalmente me permiten estudiar, saber muy bien cómo se comportó el fuego y cuál era la composición de la sabana en los últimos 10.000 años, ¿no? Finalmente sí podemos reconstruir eso que es súper chévere, ¿no? También está, simplemente es muy corto, vemos, por ejemplo, esto es un estudio que se hizo en el Cerrado brasilero, donde compararon, digamos, en el Cerrado, ¿no? Que son sabanas más arbustivas, arboladas, a veces. ¿Qué pasa, digamos, en sitios donde quemo todos los años, en sitios donde no quemé en los últimos 30 años, ¿no? Y otros que llevan, digamos, 15 años. Entonces uno va viendo, ¿no? Aquí va viendo como todos los sitios que estudié y veo que los sitios que se queman todos los años, pues tienen ciertas especies, otras donde eliminé totalmente el fuego, entonces aparecen otras especies, digamos más árboles, ¿no? Se ven que entran otras especies más arbóreas y en otras. Entonces finalmente simplemente esto muestra es que el régimen de fuego pues hace que cambie totalmente o que cambie la composición de la sabana. Entonces finalmente también tengo que saber muy bien con qué frecuencia debo quemar para lograr que no terminen solo dominando estas, sino que finalmente si yo vuelvo y quemo acá, vuelven y aparecen las que están acá. Entonces, finalmente, a través del manejo del fuego, yo puedo lograr que todas las especies finalmente se mantengan en el sitio o en el área que yo quiero, en mi hato, si finalmente logro un buen manejo del fuego, ¿no? Entonces uno ve también, ¿no? Por la frecuencia de fuegos, cómo va cambiando la diversidad de especies, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también en TNC hicimos como estamos tratando de ver, bueno, cómo encontrar ese balance entre pastoreo y quemas, ¿no? Y que no perdamos los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad, ¿no? Porque finalmente, si yo quemo demasiado, de pronto termino yo en un pastizal, pues, menos diverso, menos resiliente. Si, si no quemo, pues se me enrastroja la sabana, ¿no? Y también vemos que hay, por ejemplo, sabanas que no se queman y finalmente se utiliza el sobrepastoreo de pronto para mantener la sabana, ¿no? Entonces uno ve también que puede haber una sabana, si yo hago un sobrepastoreo, entonces por ejemplo esto es una sabana en donde termina
dominando ciertas especies. Principalmente en este caso fue la guaratara, que obviamente es una especie que es muy apetecida porque es muy rica digamos, es muy nutritiva, ¿no? Porque tiene mucha proteína, ¿no? Entonces, finalmente, pues, uno, pues, manejando, pues, podría saber, bueno, cómo quiero manejar, puedo tener ciertas zonas con sobrepastoreo donde dominen ciertas especies que yo valoro, otras es, obviamente no quiero que se me enrastroje porque controlar esto después y esto, pues una vez que se queme, pues es muy complicado. Entonces, Paula también me contaba que ella también tiene zonas que se le han enrastrojado y entonces le metió, pues no, guadaña, me echó lograr hacer un control mecánico de estos enrastrojamientos es súper costoso, ¿no? Entonces, el fuego puede ser una herramienta pues que me ayuda a la biodiversidad, pero finalmente también me ayuda a mantener la sabana, ¿no? Esto simplemente como para que vean, es un mapa, pues no lo más reciente, pero sí muestra que finalmente toda la antillanura, entre más amarillito que vean, quiere decir que más se ha quemado. Quiere decir que toda la antillanura se quema muchísimo, todas las sabanas, principalmente en Arauca, ¿no? Hacia el Distrito de Manejo Integrado, ¿no? De Sinaruco, pues también se quema mucho. Muchas de las sabanas eólicas también se queman y pues hay quemas por ahí, pero muchas veces en sabana inundable, pues obviamente también como ha entrado ya la agroindustria, pues finalmente no todo se está quemando. Esto es como más ya un estudio que también hicimos de la frecuencia de fuegos en la serranía de Manacacías, ¿no? Este es el río Manacacías, el parque queda como más, como a unos 20, unos 30 kilómetros más hacia la izquierda, pero muestra también, digamos que, pues que hay zonas que se queman más, otras que se queman menos, pero finalmente todos estos diferentes regímenes de quema pues me muestran, ¿no? Que finalmente me ayudan a mantener esa biodiversidad, ¿no? De pronto zonas que quemo demasiado frecuentemente pueden tener ciertas especies, pero otras donde no quemen, pues hay otras especies y esto es lo que me mantiene un poco como esa diversidad, ¿no? Y esto lo muestra un poco esto, este gráfico, ¿no? Que es un estudio que simplemente me está diciendo, yo tengo una cantidad, digamos, mi finca nunca es homogénea, ¿no? Tengo suelos más arcillosos, más arenosos, otros más inundables, otros que tienen ciertas coberturas, tengo diferentes fuegos, regímenes de fuego, como les acabo de mostrar, aquí queman muchísimas veces, aquí menos. Entonces, finalmente, todos esos diferentes regímenes de fuegos, pues me están afectando, pues, la biodiversidad o me están favoreciendo ciertos elementos, pero finalmente también puedo tener insectos que me están, ¿no? Que pueden estar consumiendo hierba, tengo sequías que también me generan mortandades, también puedo tener áreas en donde estoy deforestando o estoy cortando los arbustos. Y finalmente combinando todo eso es lo que me hace que finalmente tenga una diversidad muy altísima, ¿no? Entonces uno siempre cree que, pero todos estos elementos, mantenerlos en un equilibrio es importante y me ayudan a mantener una diversidad más alta, ¿no? Entonces esto es como simplemente para decir que sí sabemos que tenemos que reconocer, ¿no? Y entre más, digamos, mantengamos cierta heterogeneidad digamos, en los fuegos, en otros elementos, no necesariamente significan que esté perdiendo diversidad, sino muchísimas veces me ayuda a mantener más diversidad. Pero obviamente también creo que hay unos límites o umbrales, ¿no? De hasta dónde puedo quemar, hasta dónde puedo pastorear, porque yo puedo tener, digamos, manteniendo, digamos, un buen equilibrio, puedo mantener esa diversidad, pero si ya quemo demasiado, de pronto meto demasiado pastoreo, entonces voy poco a poco, de pronto voy degradando el sistema hasta que finalmente tengo un área que ya está degradada, ¿no? Y finalmente una vez que esté degradada, muchas veces restaurar áreas que ya están muy pobres o degradadas, finalmente, pues tampoco es lo que queremos, ¿no? Y esto puede ocurrir en una finca, pero también puede ocurrir a nivel de un paisaje, ¿no? En donde finalmente entra la agroindustria, quedan islas, de pronto de sabana natural y finalmente en todo ese, digamos, esa transformación de la cobertura, pues obviamente también estoy afectando la biodiversidad, las posibilidades
las especies migren, se puedan dispersar, que haya dispersadores de semillas, etcétera, etcétera. Finalmente, si yo también altero un paisaje, pues obviamente termino teniendo un paisaje pobre y finalmente todos los servicios ecosistémicos de control de plagas, de polinización, pues se van perdiendo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ver como también en diferentes escalas, ¿no? Aquí, bueno, les voy a mostrar aquí un ejemplito así como muy rápidamente. Esto es un área de sabana inundable aquí muy cerca de donde estamos aquí en este momento, aquí cerca de Yopal, ¿no? Como a unas 4 horas, sabana inundable. Y es increíble porque ustedes ven, no todos los colores que ustedes ven acá son diferentes tipos de sabana, no es todos los que están verdecitos son bosques, los más azulitos son bosques inundables, aquí ya está entrando el arroz, hay zonas que son los bancos, las zonas más altas, entonces, claro, si yo tengo un hato así, estos son 2 hatos Creo que que... tus figuras del otro día. ¿Cómo? Ah. Entonces, bueno, esto simplemente ver, claro, esta heterogeneidad, obviamente por la inundación, y si aquí tenemos diferentes regímenes de fuego, pues obviamente eso tiene un efecto sobre la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente para mostrarles, ¿no? Hicimos unos muestreos, esto es el Hato Santana y esto es el Hato Guanapalo, donde miramos simplemente diferentes puntos, ¿no? Tanto para estudio de aves como estudios de plantas y ver cómo finalmente un hato que tiene un manejo tradicional con fuego y el hato guanapalo, más que todo, han tratado de excluir el fuego. Digamos, ellos aumentaron la intensidad del pastoreo y estos mantienen, digamos, el modelo tradicional de manejo ganadero. Pero lo que fue interesante de todas maneras es ver que a pesar de, digamos, Santana que maneja, digamos, el hato, digamos, con el manejo tradicional del fuego y el otro que excluye el fuego, si comparamos finalmente, digamos, en riqueza de especies, en plantas, son muy parecidos, digamos, no hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, los 2 tratamientos, pero si vamos comparando ya de pronto en composición, cada uno, hay, digamos, en total hubo como casi que 200 especies, pero finalmente la mayoría sí la comparten, ¿no? De pronto hay unas especies que terminan dominando más en Santana, como hay unos pastos como el género Traquipogon que termina dominando más, aquí había más guaratara, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es interesante ver, si ustedes ven este cuadrito acá, de cuáles son las familias que dominan, digamos, hay una cantidad de familias de plantas. La más dominante, obviamente, son los pastos, ¿no? Donde generalmente uno ve como 30 especies de pastos, digamos, en ambos, ¿no? En Santana y en Guanapalo, pues hay las que dominan son las poaces, pero después el segundo grupo de especies que dominan son las leguminosas, que son las especies que capturan o fijan nitrógeno. Entonces uno dice increíble, ¿no? Porque finalmente las leguminosas son las que finalmente están fertilizando la sabana, ¿no? Si yo siembro braquiaria, pues obviamente estoy perdiendo todas estas especies que me están movilizando una cantidad de nutrientes, me están movilizando minerales, porque todas estas, digamos, las melastomatasas atraen una cantidad de polinizadores. Uno de cada una de estas familias están cumpliendo un rol muy importante dentro de la sabana. Obviamente hay especies más arbóreas, bueno, hay hasta heliconias, bueno, ustedes han visto que finalmente en la sabana tenemos una diversidad impresionante, ¿no? Son casi que 200 especies. Pero entonces, claro, si terminamos sembrando un pasto o metiéndole, pues también sembrando arroz, obviamente perdemos toda esta diversidad que es la que me está haciendo que sea resiliente mi sistema, que aquí, digamos, hay una cantidad de fruticos, ¿no? Que una cantidad de especies frugívoras que dependen de muchísimas de estas especies, los monos, digamos, toda la fauna también depende, pues, de toda la presencia de todas estas especies, ¿no? Si yo simplifico un sistema, pues, obviamente pierdo aves, dispersadores de semilla, pierdo polinizadores, pierdo insectos, pierdo una cantidad de servicios ecosistémicos que hacen que finalmente mi hato sea
resiliente también, ¿no? Si yo pierdo todos estos servicios ecosistémicos, pues obviamente, digamos, lo que pasaría también, yo creo, y lo que ocurre mucho digamos, en potreros de pastos introducidos, que finalmente después de unos años ya me toca fertilizar porque ya no tengo la leguminosa que me está fijando nitrógeno, ¿no? Entonces voy perdiendo cada vez más servicios, soy más susceptible a plagas, ¿no? Que entre ¿no? Ciertos insectos que me estén afectando, ciertos hongos que me estén afectando. Finalmente, como es un sistema tan simplificado, pues finalmente es el paraíso para ciertas plagas, ¿no? Entonces finalmente esta diversidad hace que finalmente sea resiliente y finalmente resistente también a muchos impactos, ¿no? Esto simplemente lo que ya les había mostrado, ¿no? Que finalmente todos estos son los sitios que estábamos muestreando, ¿no? Esto es en Santana, ¿no? El que tiene manejo de fuego, vemos que en diversidad de especies se ve que de pronto hasta a veces más alto, pero también hay sitios aquí que tienen más, entonces vemos, pero si vemos después la composición de cada punto, tiene especies, este sitio tiene especies muy diferentes a las que están acá, y estas de acá de pronto son muy diferentes a los que están acá, pero entre todos, finalmente sí están manteniendo la diversidad. En aves vimos un poco lo mismo, ¿no? Estos son especies que se vieron, ¿no? Digamos que están presentes en sabana. Aquí no estoy hablando de bosques, no estoy hablando de nada, solo que se observaron dentro de la sabana. Obviamente en aves hay muchas especies que están en el bosque y salen a la sabana, pero también hay una cantidad de especies que obviamente, digamos, puede haber unas 30 especies que sí, digamos, dependen de la sabana. Entonces, bueno, lo que muestro acá es que finalmente en aves sí, las aves como tienen capacidad de moverse, de volar, etcétera, etcétera, finalmente el manejo sin fuego o con fuego, finalmente sí, digamos, la presencia de especies es muy similar, ¿no? Entonces, obviamente porque tienen esa capacidad de moverse, pero finalmente si yo voy transformando las sabanas, pues una cantidad de todas estas especies también desaparecería, ¿no? De aves que están presentes en la sabana y en los bosques de galería. Ya yéndonos más hacia la zona de Manacasías, que hicimos un estudio parecido, vimos que, por ejemplo, la diversidad es muy parecida, ¿no? Manacasías en plantas tiene una diversidad muy parecida a lo que vimos aquí en Casanare. En aves también, digamos, es muy parecido, ¿no? Quiere decir que muchas veces, eh, pero si comparamos ya la composición, claro, puede haber una cantidad de especies de plantas que están solo en Manacasías y otras que están en Casanare, ¿no? Digamos, no voy a entrar en todos esos detalles, pero finalmente vemos que la diversidad es sorprendentemente parecida, ¿no? Digamos, a pesar de que, digamos, son ecosistemas, digamos, o sabanas un poco diferentes, ¿no? Las onduladas de Manacasías y estas inundables en Casanare. Entonces, lo que queremos también, estamos, digamos, diseñando un estudio ahorita, estos en Manacasías, ¿no? En Atocachamas, es ver cómo logramos montar como un sistema rotacional. Yo creo que finalmente si logramos hacer una mejor rotación de los potreros, ¿no? Controlando mejor el pastoreo, controlando mejor el fuego, yo creo que sí podemos llegar como a un manejo de ir aumentando poco a poco, digamos, la capacidad de carga, ¿no? Pasar de pronto de media vaca o a casi una vaca. Y lo mismo estamos haciendo aquí en Hato Montana, pero finalmente esto como no es inundable y aquí sí tenemos que tener en cuenta la inundabilidad, pues estamos haciendo un diseño muy diferente de cómo rotar, digamos, también el ganado para lograr como un modelo rotacional que permita que se recuperen las sabanas, ¿no? De pronto aquí hago un pastoreo durante cierto tiempo, después me voy moviendo, y voy quemando de pronto cada 2 o 3 años y finalmente lograr que el pastoreo también me mantenga, digamos, a raya del pasto y finalmente permita, pero también que los pastos cumplan como con su ciclo reproductivo, ¿no? Para mantener también la diversidad. Bueno, simplemente esto lo estamos haciendo ahorita. Entonces, aquí ya como para ir cerrando, creo que sí podemos avanzar como hacia unos criterios de ganadería más regenerativa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de ganadería regenerativa? Porque también eso es un término que pues ya se utiliza mucho, pero muchas veces uno le pregunta, ¿y qué significa ganadería regenerativa? Pues creo que sí está basado y es muy importante, es que se mantiene, hay que regenerar la salud del suelo. Creo que si logramos a través de eso, ¿no? De manejar la quema y de manejar el pastoreo, logremos
que el suelo sí de pronto acumule más materia orgánica y finalmente logremos como que el mismo suelo retenga más agua, haya más diversidad, sea más resiliente y finalmente también la sabana responda mejor. Podemos aumentar la biodiversidad tanto en el suelo, pero también en vegetación, capturar más carbono, mejorar el ciclo del agua, porque obviamente entre más carbono tengo en el suelo, también logro retener más agua, capturo más carbono, esperamos que incremente la rentabilidad y finalmente se recupere una cantidad de funciones ecosistémicas, ¿no? Eso es lo que quisiéramos lograr, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Esto ya lo mostré, digamos, el, el llano obviamente tiene un clima muy variable, ¿no? Esos veranos, pues, ¿no? Muy intensos y a veces épocas de lluvias muy intensas, suelos muy ácidos, mucha baja capacidad de nutrientes, generalmente son entre arcillosos, más francos, digamos, en balance entre arcillas y arenas, y otros que son más arenosos, en donde son subdunas. Tenemos muchas zonas inundables, ¿no? Tenemos tierras bajas, tenemos bancos, tenemos sequías, todo lo que les he contado, ¿no? Y hay fuegos naturales, y hay fuegos, bueno, hace que todo finalmente cada ato sea diferente, tiene tipos de suelos diferentes, tiene hasta pastos diferentes, entonces finalmente no es que haya una solución mágica y decimos, bueno, mire, hay que montar esto así, no. Yo creo que cada uno tiene que ensayar y un poco la idea es que vaya ensayando, pero sí puede haber unos principios que sí se pueden aplicar sin tanto problema. Es, por ejemplo, tratar de ver cómo logramos aumentar, digamos, el objetivo número uno es cómo logramos aumentar un poco la materia orgánica en el suelo, que si por ejemplo subo el 1% en materia orgánica, estoy reteniendo 16.500 galones más de agua por hectárea, ¿no? Y mejora la estructura, la fertilidad y la riqueza biológica, ¿no? Entonces, tengo un suelo más sano, en teoría debe tener pastos más sanos, un ganado más sano y un productor que gane más plática. Obviamente, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que adaptarse a las dinámicas estacionales, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? Hacer en la época húmeda, pastorear más que todo en las zonas altas, no en los bajos, porque finalmente hay muchísimo más follaje en esa época pronto acá y después, cuando ya no puedo seguir pastoreando acá, pues dejar que se recupere por lo menos 60, 90 días. Y después en la época seca sí entro más a zonas más bajas, ¿no? En donde también puede haber forrajeo en árboles y en arbustos, ¿no? Las vacas finalmente comen tanto hojas de árboles como de arbustos, ¿no? También se puede enriquecer no tanto las sabanas inundables porque ahí hay muy pocas especies que logren vivir allá, pero finalmente lograr también periodos de recuperación, ¿no? Digamos que siempre de pronto las húmedas, de pronto la época de descanso puede ser más corta, en los otros, en los bajos, sí de pronto debería ser más larga, ¿no? Lograr un pastoreo rotacional. Yo creo que finalmente muchas veces tenemos muy pocas subdivisiones en una finca o en un hato, pero yo creo que sí se puede lograr aumentar las subdivisiones de acuerdo también, como ¿no? A veces hay que poner una cerca aquí, aquí y lo otro, digamos, puede haber un manejo de pronto de ir aumentando el número de potreros, lograr periodos más cortos de pastoreo, ¿no? De pronto más de 1 a 5 días, yo no sé, aquí me inventé cualquiera, digamos, porque esto es todavía un poco que no lo hemos estudiado muy, pero sí tenemos que tener unos periodos de recuperación largos, ¿no? Que eso nos ayuda a que de pronto también el pastoreo y el sistema responda mejor, ¿no? Entonces logramos que se recuperen las plantas, que haya desarrollo de raíces más profundas en las plantas y que sean más vigorosas, más nutritivas, porque finalmente la planta saludable pues también alimenta mejor a la vaquita. El suelo también, ¿no? Y cómo logro más distribución del estiércol. Muchas veces el pisoteo también ayuda a incorporar materia orgánica, a pesar de que uno creo que hay entre el pisoteo más alto, no, también reduce muchas veces cuando hay más actividad de organismos en el suelo, pues obviamente también reducen la compactación, ¿no? Y obviamente el ganado tendría un acceso a un forraje de mayor calidad nutricional, ¿no? Pues esto es lo que ya les mostré, ¿no? Estamos montando esto, ¿no? Es ver cómo
dividimos el hato pues obviamente es un diseño más experimental. Usamos cercas eléctricas y vamos a ver, digamos, muchas veces la inversión no es ni tan alta, ¿no? Para lograr realmente, si uno ve una finca de decir, bueno, podría cerrar aquí entre aquí y acá, ¿no? Entonces logro aquí un potrero, entonces hago aquí, cierro por acá, digamos, uno viendo la finca y los tipos, uno puede realmente hacer un diseño que no sea digamos, sí, este es como muy con cerca y con cosas, ¿no? Pero bueno, y separar muy bien, ¿no? Los altos de los bajos, saber muy bien dónde tengo acceso a los puntos de agua, que eso es absolutamente clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un acueducto ganadero, entonces finalmente, pues sí permite, digamos, ver, porque como esto es ver, vamos a ver cómo vamos a ir rotando el ganado y finalmente, pues sí, si hay agua y esto, y vamos a ir midiendo cómo responde ¿no? La sabana en composición, en valor nutricional, etcétera, etcétera, para ver si una sabana natural, digamos, sí puede responder a una carga más alta, ¿no? Pasar como de media vaca aquí inicialmente a una vaca por hectárea y ver cómo responde esa sabana, ¿no? Entonces uno pues puede ir viendo cómo va respondiendo, ¿no? Si voy subdividiendo en más potreros, finalmente llegar como a 20 a 30 potreros por 1000 hectáreas o algo así, ¿no? Digamos, esto simplemente depende de cómo lo va viendo cada ganadero y cómo va respondiendo también las sabanas a esos tratamientos, ¿no? Digamos, esto es un poco, también la idea es que cuando mover el ganado, cuando ya se hayan comido de pronto el 40-50% del forraje, no es que dejen limpio eso, dejar que pues tampoco quede como, ¿no? Como si estuviera recién podado, ¿no? Dejar obviamente también nunca, digamos, dejar el pasto que esté por debajo de 30 centímetros y regresar de pronto a los 60-90 días, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo responde la sabana. Pero yo creo que finalmente sí puede, si uno va haciendo una estrategia de transición, uno puede de pronto al principio reducir un poco la carga animal, después irla volviendo a recuperar, a aumentar, ¿no? Y ver para que inicialmente recuperemos un poco el suelo y la vegetación ¿no? Y después viendo, vamos aumentando de pronto poco a poco esa capacidad, muy mucho esa carga animal por hectárea, ¿no? Sí. Tomás, mil gracias. Ya son las 5 de la tarde. ¿Quieres ir cerrando con Sí, voy algún cerrando. tema en especial? Bueno, voy a simplemente, eh, obviamente, mire, esto es un mapa ya como para ir cerrando, esto simplemente son como algunas ideas de cómo podemos ir transitando hacia otros modelos de manejo ganadero, porque si ustedes ven, por ejemplo, esto es un mapa que muestra lo que ven ustedes aquí, todo en amarillito, son todos pastos introducidos. Es decir, que el pasto introducido realmente, digamos, es el uso más dominante que tenemos en los llanos, ¿no? Finalmente, y sabiendo que finalmente, pues sí me puede generar digamos, temporalmente unas ganancias mayores y obviamente puedo tener forraje más a lo largo del año, pero finalmente también tiene unos impactos graves sobre biodiversidad, etcétera, ¿no? Ustedes ven que ya los pastos están entrando por todos lados, está el arroz en azul, que también vemos que ¿no? Y la palma, etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que ya hemos perdido como el 32% de todas las sabanas naturales en los llanos y obviamente, pues, creo que Fede Desarrollo, pues, soñaría que logremos el 80%, ¿no? Y obviamente eso tendría unas implicaciones. Hemos hecho un qué pasaría, por ejemplo, si se transformaran todas estos, como se expandieran, digamos, todos los cultivos, ¿no? El arroz, la palma, los pastos introducidos, ¿cuál sería el impacto sobre el agua? Esos modelos que generamos, pues, por ejemplo, simplemente diciendo, bueno, sigamos con el mismo patrón de expansión actual, la mayoría de todas estas cuenquitas que ustedes ven acá tendrían en el verano un 99% menos de agua, quiere decir que habría una escasez de agua cada vez más fuerte. Dentro de las tendencias actuales, digamos, sí hay una fragilidad y una disponibilidad de agua limitada, ¿no? Por lo menos en las corrientes superficiales.
Si ya le metemos cambio climático más expansión agroindustrial, pues todo el llano pues tendría un 50% menos de agua en muchísimas zonas, ¿no? Y más afectadas principalmente las zonas inundables y obviamente también zonas, obviamente en altillanura. Ya para cerrar, este es el mapa que les estaba diciendo qué pasó en el 2024, en octubre, donde vimos que hubo esta sequía tan impresionante. En muchos sitios, digamos, entre más oscurito, llovió muchísimo menos, ¿no? Y por eso, digamos, toda la cuenca amazónica, realmente, ¿no? En el norte del Brasil, en selva, en Perú, en Bolivia, digamos, entre todos estos países, ahí se perdieron las 200 millones de hectáreas. En los llanos no hubo tanta pérdida, de hecho la precipitación no, pero sí en otras zonas de Colombia, ¿no? Y los suelos, aquí a la izquierda sí se ve como cuánta humedad estaban reteniendo los suelos. Digamos, los suelos sí se secaron en todo lado y hasta digamos, ¿no? La capacidad de agua retenida en el suelo. Entonces, esto siempre muestra, digamos, ese riesgo que tenemos, ¿no? De mega incendios y de cambio climático que nos pueden afectar absolutamente todo, ¿no? Las coberturas vegetales y obviamente las sabanas naturales también y obviamente nuestras actividades económicas que están tanto en los llanos, principalmente en los llanos, ¿no? En este caso que hablamos solo de ganadería. Bueno, espero que no los haya sobresaturado con mucha información, pero bueno, muchas No, yo gracias. creo que mil y mil gracias. Yo creo que fue muy interesante. Nos llevaste como por diferentes caminos para entender el fuego y para entender cómo interactúa con nosotros y cómo lo vivimos. Sí, me parece importante sacar unas conclusiones antes de terminar y podemos tal vez responder dos preguntas a las personas, si quieren levantar su mano a las personas que nos quieren preguntar algo, pero antes quisiera hacer un listado de conclusiones rápido. Hablamos de los diferentes tipos de fuego, las quemas controladas, las quemas prescritas, ya el paso a los incendios. Hablamos de la regularidad, de la frecuencia con las que se debe hacer. Hablamos de la temporalidad, en qué época se puede quemar y qué no se puede quemar, idealmente. Hablamos también de las especies que se benefician, las especies que sufren con estos procesos. Hablamos de que todas las actividades generan un impacto, eso es, respirar genera un impacto, y seguramente vamos a seguirlas haciendo, seguirlas avanzando, pero hay que maneras de hacer bien las cosas. Hay maneras de hacer una buena ganadería, hay buena manera de hacer siembras, cultivos. Hablamos también de lo difícil que es controlar mecánicamente ciertas zonas y cómo el fuego puede ser un instrumento. Hablamos, y eso lo vi bastante claro con tus presentaciones, y es la importancia de la zonificación de las áreas. Yo creo que eso es algo que hemos hablado durante nuestros encuentros de las reservas y es esa importancia de saber en dónde está qué cosa para saber cómo o qué tipo de actividad puedo realizar en esa zona. Hago una importante pregunta, yo creo que esto a todos los que somos reserva nos va a servir y es ¿cómo integro, cómo incluyo esta información o estas decisiones de quemar o no quemar en mi plan de manejo? Teniendo en cuenta que la ley todavía no permite esas quemas prescritas, eh, que si estamos en la ilegalidad si quemamos, tenemos que avisarle a alguien si quemamos. Entonces, eso es muy importante y ahorita necesito que me respondas esa pregunta. Y hay algo también que tenemos que tener en cuenta y es el cambio climático, ¿no? Entonces, cómo todas estas épocas se han ido cambiando, cómo ha ido modificándose nuestra vida a lo que estábamos acostumbrados. Vale la pena aclarar que a todos los que nos están acompañando, que toda la información que nos presentó Tomás, pues tiene evidencia científica. Es parte de varios estudios y varios ejercicios que han hecho él y TNC en el territorio.
entre el año 2024 y el 2025, en octubre, el departamento del Bichada en Colombia registró 60.000 hectáreas quemadas. Entonces, es preocupante. Entonces, pues nada, creo que la primera pregunta es cómo incluyo esto en mi plan de manejo y cómo lo hago legal. Pues lo que odio yo es que finalmente las corporaciones, por lo menos Corporinoquia, si tú les presentas un plan y digamos interpretando más ampliamente la ley que dice que sí se puede quemar en actividades productivas, ¿no? Digamos, entonces finalmente ellos han dicho, bueno, finalmente saben que hay que mantener el fuego dentro de las sabanas porque ellos saben que es un elemento súper clave para mantener la ganadería en sabana natural y para mantener la diversidad, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, en teoría, deberíamos sí tener un plan de quemas y finalmente ver si se informó a los bomberos, digamos que sí hayan los mínimos protocolos de seguridad y que finalmente, no, si tengo un buen plan de quema, sé que están informados los bomberos, de pronto no, si la comunidad local, etcétera, cómo finalmente se construyó todo ese plan de quemas, yo creo que, y si se aprueba, digamos, uno sí se está blindando un poco, ¿no? Y digamos, sí puedo hacer un manejo del fuego y finalmente diciendo, bueno, es que estoy reduciendo los riesgos, estoy haciendo cortafuegos, estoy haciendo como toda una cantidad de actividades que hacen que el riesgo de que ese fuego se me escape, que le queme al vecino. Entonces, digamos, sí creo que las corporaciones en este momento sí están abiertas a que finalmente uno informe y finalmente también de, no sé a quién más, ¿no? No soy también el experto de finanzas, pero creo que mañana terminamos de aprender realmente cómo tenemos que manejar, hacer el manejo integral del fuego con todos los actores y todas las autoridades que intervienen ahí, ¿no? Que el Consejo Municipal, el Consejo, dependiendo del tipo de fuego, ya toca ir al regional, ¿no? Mecho, digamos, hay muchísimas entidades que finalmente hacen parte, digamos, de cómo deberíamos estar regulando y manejando el fuego, ¿no? No te, estás sin micrófono, Paula. Perdón. Es importante aclarar que no estamos invitando a que la gente queme, lo que Sí, estamos es explicando que existen alternativas. La idea no es que quemen el 20, el 30, el 100% de sus fincas, ni más faltaba. Solo estamos explicando que el fuego es utilizado como una herramienta de control y nosotros como reservas, pues somos, y lo he utilizado un polvorín. Estamos llenos de materia orgánica, de pastos, de madera, de troncos, y tenemos que poder saber controlarlo y responder frente a un incendio. Entonces, no es una invitación a quemar, créanme, la invitación es a entender el fuego como un elemento más en el que actualmente hay mucho conocimiento y hay muchas personas involucradas en su manejo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta antes de que nos retiremos? ¿Una manito levantada o si hay alguien? una En el pregunta ahí chat aquí que, algunos. dale, dale. No, solamente le estaba diciendo a Paola que tal vez habían unas en el chat. Bueno, realmente Sí, solamente una. No, es que sí, solo hay una sobre nitritos y Ujú. nitratos. Si quieres, te la leo. Existen reportes de afectaciones por nitritos y nitratos en sabana nativa de los llanos para bovinos. ¿Qué tan común es? ¿Conoces cuáles son los síntomas más comunes? no, realmente no, no soy muy experto en eso, pero sé que sí, digamos, en el rebrote puede ser muy rico digamos, aumentan los nitritos y los nitratos pues obviamente en el follaje pero no sé si realmente haya visto, ¿no? O reportes, pero me imagino, sí, tendríamos que entrar más a fondo, ¿no? Si realmente hay toxicidad y de pronto, cómo debería uno también manejar de pronto el rebrote y no, de pronto yo no sé, dejar un tiempo más para que baje el valor, ¿no? El valor tan alto de nitritos y nitratos, ¿no? Así que pueden obviamente afectar y ahí puede haber hasta mortalidades, ¿no? Y afectar como, ¿no? La salud de los bovinos, ¿no? Entonces, obviamente no.
creo que no hay suficientes datos en ese sentido, que yo sepa, Entonces, en sabana invitación natural. importante Sí, a las universidades y a los biólogos, ecólogos a hacer ese ejercicio. veterinarios y todos esos, Sí. Primera zootecnistas. pregunta, Marta, es la número 1, por favor. Bueno, no, Tomás, felicitarlo, ¿verdad? Excelente, excelente presentación y sobre todo me ha dado un parte de tranquilidad. Yo escribí también en el chat, pero bueno, no sé si es que no lo sé hacer, en fin, Sí, lo porque hiciste muy quería bien. Ha comentar. sido exitoso que de Ah, 20 hectáreas de sabana después de 16 años se han reducido en 6. ok. Precisamente, digamos, he estado por 16 años, he estado en esa angustia de que yo quemo, yo estoy quemando, siguiendo exactamente como los mismos procedimientos que dice Tomás, pero en ese momento yo me asesoré, fue del el nativo, el llanero nativo, porque tuve un incendio de esas 24 hectáreas, se me incendiaron después de haber dejado 4 años sin quemar. Entonces, eso fue impresionante, así es que decidí recurrir al conocimiento criollo. Ellos me De acuerdo. explicaron cómo podía hacer las quemas, si lo que quería era, digamos, no, o sea, si no era quemas para alimentar el ganado, porque es que normalmente como se quema es para que el ganado vaya y entre y coma, ¿cierto? Y a propósito, si uno le echa aluminio en la sal, el ganado no sufre de intoxicación. Entonces, ese es un dato, Ah, bueno. simplemente uno le echa y es muy poco, una cucharada de, pues, de la cantidad de sal que uno ofrece. Entonces, bueno, digamos que me ha parecido chévere, excelente saber de que de pronto se va a trabajar en lo que es el cambio eh, de la regulación, porque es que yo efectivamente, yo no puedo tener mejor dicho, ir a guadañar 24 hectáreas, para mí era imposible. Entonces, conclusión, pues he tenido que estar en la clandestinidad, si lo llamamos así, por Te todos vamos estos a años. denunciar, te vamos a denunciar. Dios mío, tenemos a una Pero, ilegal. pero lo cierto es que en este momento ya es tan poquita esa hectárea, digamos, son apenas 16 las que me quedan, que ahora ya tengo esta duda. Ya se me está perdiendo ese ecosistema que es la sabana nativa, porque es que lo que pasó fue que se vino el bosque, se vino por completo, incluso, digamos, no desde los lados, eso empezó a cerrárseme como del lado norte y lado sur, sino que también en el centro han aparecido magollas de árboles que entonces se están colonizando por todo lado. Y pues ya siento, ahora después de que lo he escuchado, digo yo, no, pues tampoco, yo tampoco debería de perder ese ecosistema, ese es un ecosistema valioso. Pues el bosque es bueno, es cierto, y tengo bosque, entonces, bueno, ahora es pensar, a ver, voy a buscar el saber nativo, a ver cómo puedo empezar a controlar que no se me venga tanto bosque. No, solamente era eso, muchas gracias, verdad que muy excelente su charla, gracias. Mil gracias, Marta. Linda Orjuela tenía la manito levantada. Sí, Pau, no, pues gracias, Tomás, por la presentación. Como siempre contigo uno aprende montones, montones, montones. Yo solamente tenía una reflexión cuando hablabas del tema de las quemas tradicionales en temporadas intermedias, que es como se ha hecho tradicionalmente. Y la reflexión es que este último año pasado que tuvimos esta temporada tan seca y tan abrupta, casi que no tuvimos esa transicionalidad. Entonces Claro. eso va a afectar lo cultural también a la larga, que son como los calendarios de fuego que tienen las comunidades que todavía la aplican, como decía Andrea por ahí, todavía hay comunidades que lo hacen. Entonces esto va a ser como que va a romper un poco el esquema desde lo cultural y pues no, sería interesante hacer una investigación al respecto o acompañar esos cambios, porque van a ser temas que de pronto no vamos a poder controlar, pero sí tenemos que empezar como a ver cómo se modifican esos calendarios de fuego para que realmente esto no se vuelva un tema que pueda ser de riesgo, ¿no? Pero interesantísimo todo el ejercicio, lo que están haciendo en Casanare, buenísimo el tema de tantas especies de pasto, uno no se imaginaría que hay tantas, y es excelente que pudiéramos, de esta información van a generar alguna publicación, Tomás, o algo así para poder también Sí, sí, tener sí. información.
estamos trabajando en eso, sí, sí. Sí. Ok, muchas gracias. No, chévere, muy chévere, gracias. Y claro, obviamente también lo que dices, Linda, es complicado, ¿no? Porque finalmente, claro, estamos obviamente rompiendo como todo, como ya no hay esos patrones tan claros y ese calendario, ¿no? Que yo quemaba en principios de abril o yo no sé, o a final o a principios de la época seca, ¿no? Etcétera, etcétera. Y finalmente, claro, el problema es que también sí cambian esos patrones climáticos, los patrones, por ejemplo, de floración, de fructificación, digamos, también se desordenan todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, yo no sé, el frugívoro que depende de este fruto y resulta que ya no fructificó en el momento que es y finalmente también él se reproducirá de acuerdo al ciclo de ciertos árboles o los mismos polinizadores. Finalmente, todo este desorden, ¿no? Porque finalmente sí, digamos, esto es como un desajuste y finalmente obviamente la naturaleza se va obviamente readaptar, pero de pronto hay especies que se pueden perder, habrán otras que sí se adaptan y finalmente la misma actividad también ganadera se tiene que adaptar, ¿no? Finalmente sí, esto genera, ¿no? Porque también los ríos, los flujos de los ríos pueden cambiar, ¿no? Todas las especies acuáticas, digamos, sí, el impacto puede ser muy grave, ¿no? Y finalmente afectar, pues, ¿no? Muchas comunidades que dependen todavía de pronto de la cacería, ¿no? Comunidades indígenas, de la misma pesca, ¿no? Toda esa riqueza que tenemos en peces. Entonces, no sé, digamos, sí es un reto muy grande y yo no sé, pues obviamente no todo está bajo control nuestro y finalmente, ¿no? No sé cómo nos vamos a adaptar a todos estos desafíos tan complejos, ¿no? Muy duro, sí, muy complejo. Sí, pues muchas gracias, Marta, Tomás. mil gracias, Linda. El último comentario, la última intervención de Marta Anzola, por favor. Bueno, yo también para agradecer, pues fue una muy interesante información la que obtuvimos, porque pues además como que vimos un poco más de contexto del antes, de cómo era, cómo fue formándose, eso me pareció súper. Quiero compartir, yo tuve ganado también como todo el mundo suelto a la topa tolondra, quemábamos. Después llegó las FARC, tocó, vendí todo el ganado, me quedé sin nada y no volví a quemar. ¿Qué pasó? El pajonal era más alto que uno y alguien pasó con un cigarrillo y casi no paramos eso, o sea, fue de locos, porque yo dije, no, pues ahora dejamos eso en conservación, no lo toquemos, vamos a ver qué pasa. Y fue loco. Hoy en día, así no tenga ganado, estoy quemando 2 veces al año más o menos, y voy mirando, cuando veo que ya no está lloviendo tantísimo, pero que aún está húmedo, que me aguanta, pues hacemos quemas, hacemos el cortafuegos, y Correcto. vamos quemando como por pedazos, no absolutamente todo. Entonces, según, pues vamos mirando dónde está más alto, menos alto, porque pues la verdad, el riesgo mayor de uno no quemar es que cualquiera que pase, o pues allá somos chinchísimos con que no pase nadie, no nos bote que la botellita, cosas así, porque igual una botellita en el suelo con un pajonal de esos, en una sequía de esas, pues genera un incendio, el que si uno no está preparado con los vientos que manejamos allá, pues se le descontrola a uno. El último nos tocó llamar bomberos, todo el vecindario llegó a ayudar, pero fue así, un pajonal que no habíamos quemado tan rápido como debíamos haberlo hecho. Entonces sí creo que uno no dejar crecer tanto y tenerlo controlado, principalmente porque pues así no sea uno el que haga la quema, cualquiera o por cualquier método, un rayo, lo que caiga, se le quema a uno y sí, eso se va. Y como nosotros estamos pegados a varias reservas, Claro. el riesgo de que se queme, pues una locura, ¿sí? Pero que vemos que es necesario, sí vemos que es necesario, por esa razón. Que yo sé que la fauna, los animalitos, los bichitos, nunca hemos encontrado después de que pasa una quema, ningún Sí. animalito calcinado ni muerto, ellos se meten en madrigueras, salen huyendo, lo que sea. La misma vegetación, digamos, de la regeneración espontánea que estamos teniendo, como el fuego pasa relativamente rápido por el viento, no es que las queme y por eso es que retoñan muy rápido y vuelve y nacen y crecen los arbolitos y digamos, yo al principio me moría y decía, no, se me quemó toda la mata de moriche, no, qué horrible, ¿qué voy a hacer? Y finalmente, pues, ¿qué va? Al siguiente invierno eso está todo verde, grande, divino otra vez. Entonces, como pasa tan rápido por el viento, no alcanza a generar un daño tan inmenso.
Entonces, tampoco por ese lado lo veo uno tan grave, ¿no? Eso era lo que Correcto. quería decir y agradecer por la charla, muy amable. Con gusto. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos por su participación, gracias por sus preguntas, gracias Tomás, por fin pudimos atraparte. Llevamos 2 años detrás, o casi No, 3. tan exagerados. Ay, aquí Diana sabe la verdad, Tomás y yo. Pero bueno, llevamos 3 años esperando por este momento que valió la pena. Muchas gracias. Creo que lo que vamos a seguir aprendiendo en este evento en Yopal va a ser vital para nuestras comunidades. Me comprometo con las reservas, como siempre, a enviar las memorias de ese evento, que van a ser bien interesantes. Yo me imagino que se demoran en entregárnoslas, pero yo creo que sí va a ser importante y estoy segura que con TNC va a seguir un proceso con este tema de capacitación, de concientización y de generación de conocimiento, porque como igual hicieron el ejercicio en Casanare, en el Meta también, que somos muy diferentes, puede ser bien interesante. Así que muchísimas gracias a todos. Ay, perdón, ¿hay alguien que quiere hablar? ¿Walter? Sí, agradecer a todos por el espacio, Tomás, muchas gracias. Yo simplemente quería pues hacerle un comentario. El fuego es un amigo, es un aliado para sobre todo proyectos de preservación, conservación, restauración ecológica. La institucionalidad casi que es nula, le toca a los proyectos solos en los territorios con todas esas técnicas y mecanismos, y el fuego es un aliado como parte de la estrategia para poder combatir el fuego también. Parques viene haciendo un trabajo también excepcional. Yo donde, por ejemplo, estoy trabajando ahorita, a comparación de las otras zonas como Casanare, Bichada, que son planas, estamos trabajando en unos sitios donde es altillanura disectada entre Puerto López y Puerto Gaitán, donde el desafío para combatir el fuego es duro, entonces tenemos que utilizar todos los mecanismos como los cortafuegos, mecánicos, barreras mecánicas, guardarrayas, y el fuego también, en algunos casos, pues con todo ese diseño de cortafuegos que tenemos, en algún caso es un aliado para poder a contrafuego poder hacer la extinción del fuego. Entonces la invitación es aunque muchas veces la normatividad está muy corta en eso, pero como les digo, estamos alejados en los territorios y nos toca el fuego como herramienta, como aliado, como amigo, utilizarlo para estos mecanismos. Muchas gracias por las reflexiones y por la información. Gracias. Bueno, mil gracias a todos. Sé que hay alguien más, pero ya nos tenemos que despedir. Ya llevamos 2 horas. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches. Espero tener otra Chao, oportunidad chao a en la próxima. todos. Que estén Buenas muy noches, bien. gracias, Tomás. Chao, Tomás. Chao, Pau. Chao a todos. Gracias. Chao a todos. Gracias. Abrazos. Abrazos. Gracias. Gracias. Chao, chao.